El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Bienvenidos, dice Mario Enríquez, nuestro control master que hace la entrada a Calentando la Palabra, estos programas que hacemos en la mañana, en directo desde la Pedagógica Radio. Saludo entonces a Mario Enríquez, nuestro control master, pero también a nuestra compañera de cabina, Yolanda Barrantes. Yolanda, buenos días. Hola, profesor Alejandro, buenos días. Cordial saludo para usted y para nuestra amable audiencia que se conecta para escucharnos en vivo y en directo con temas de palpitante actualidad. De igual manera, saludamos a nuestro equipo en las comunicaciones, Laura Chávez. Está también nuestra queridísima compañera Diana Torres en la preproducción del programa, quien les habla, y pues por supuesto el profesor Alejandro. Hoy con un tema, profesor, de palpitante actualidad, la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, donde se determina la financiación de las instituciones de educación superior en el país, un evento al que usted asistió para traernos esta importante información de primera mano a nuestros oyentes de Calentando la Palabra. Sí, señora. Pues es importante también decir que este Calentando la Palabra, que es el programa en vivo que hacemos los martes y los jueves en la Pedagógica Radio, tiene por objetivo, pues en primera instancia, plantear esos temas de actualidad que usted ha mencionado, pero también desarrollar algunos elementos desde el saber de nuestros maestros y maestras de la Universidad Pedagógica Nacional alrededor de la política educativa y la manera como esto se va moviendo en el país. Creo que es muy importante que la Universidad Pedagógica plantee debates y empiece a plantear elementos desde la Pedagógica Radio para orientar también una discusión seria sobre la política educativa en Colombia. Y para eso justamente hemos diseñado esta propuesta de programa el día de hoy que quiere tocar justamente esto que usted nos ha comentado, este tema para el día de hoy. Y entonces, ¿por qué no presentamos de una vez, Yolanda, a nuestros invitados del día de hoy? Por supuesto, profesor Alejandro, hoy estará con nosotros el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, quien estuvo muy activo en la legislación pasada impulsando la reforma a la Ley 30. También va a estar con nosotros en breves momentos Carmen Fonseca Cuenca. Ella es PhD en Física, Magíster en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Física Nuclear de la Universidad de Salamanca, España, profesora del Departamento de Física de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, representante profesoral al Consejo Superior Universitario UPN, representante de los profesores universitarios en el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, integrante de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU. También contaremos con la presencia del profesor Luis Alfonso Tamayo. Él es licenciado y magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, exdecano de la Facultad de Educación y ex vicerrector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC de Tunja. Él es investigador del grupo Evaluándonos de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor catedrático en instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor ha dedicado gran parte de su carrera profesional a investigar sobre pedagogía y la filosofía analítica, centrándose en la educación superior. También cuenta con una amplia trayectoria como docente en diferentes universidades colombianas. Su actividad como investigador se viene desarrollando desde el año 1985. Este maestro también es miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Pedagogía y de la Corporación Sociedad Colombiana de Pedagogía Socolpe y es editor de la revista Educación y Cultura de FECODE. Mejor dicho, todos los pergaminos tiene el profesor Luis Alfonso Tamayo, quien va a estar conversando con nosotros en breves instantes.
En efecto, tenemos unos invitados de lujo que conocen al dedillo todo este tema que tiene que ver justamente con la reforma a la educación superior, pero que en este momento empieza a cocinarse la discusión alrededor de la reforma al articulado que tiene que ver con la financiación de la educación superior pública. Entonces saludamos al profesor Alfonso Tamayo. Buenos días, profesor. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación y espero que podamos contribuir en algo al debate de tan importante propuesta. Bueno, profesor Tamayo, pues en primera instancia yo quisiera que usted nos ayudara a hacer un contexto de esto que ha redundado también en una desfinanciación de la educación superior en el país. Esto va en ascenso desde hace varios años. ¿Por qué no hacemos un pequeño contexto histórico de la manera como las universidades públicas y las instituciones de educación superior pública en general han venido teniendo un detrimento en términos de la financiación? Bueno, la verdad es que la Ley 30 de 1992, que fue la que reglamentó la educación superior, estableció en los artículos 86 y 87 una serie de criterios para la financiación de las universidades nacionales, departamentales y municipales, que tenían que ver con los aportes del presupuesto nacional, con los aportes de los entes territoriales y con las rentas de cada institución. De tal manera que a partir de 1993, con base en ese artículo 86 de la Ley 30, se decía que el presupuesto para las universidades se iba a fijar de acuerdo con la planta de personal que se tenía, con el presupuesto que se tenía en el 93 y un incremento según el índice real del Producto Interno Bruto, ¿sí? Estos incrementos entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, desde 1993 hasta ahora han ido amarrando, digamos, el presupuesto asignado a las universidades públicas en la medida en que con estos criterios de financiación, la universidad no podía responder a las exigencias de construcciones, de biblioteca, de nuevos profesores, de investigación, de bienestar universitario, de nuevas tecnologías, pero los requisitos de acreditación de los programas de las universidades exigían que se pusieran al día en ese tipo de exigencias. Entonces las universidades crecieron en el número de estudiantes, en el número de programas, en el número de profesores, y tuvieron que hacer una cosa muy de la universidad privada, que era autofinanciar sus servicios y sus costos, de tal manera que en este momento, ayer se decía que casi el 50% de los presupuestos de las 34 universidades públicas en Colombia están autofinanciados. Entonces, digamos, en un 50%. Casi que nosotros, en lugar de defender la universidad pública, de hacer cumplir el derecho a la educación, de exigir al Estado su responsabilidad para defender lo público, que es lo fundamental en una sociedad democrática y participativa, de acuerdo con la Constitución Nacional, inclusive con la misma Ley 30 que le ponen los propósitos a la educación superior, lo que se hizo fue dejar esa deuda pendiente que ya en el 2025, pues imagínense cuántos años las universidades resistiendo, y por eso aparecen ese tipo de universidades haciendo grandes esfuerzos por mantener el servicio, por buscar financiación a través de proyectos, a través de posgrados, a través de una figura muy lesiva para la universidad pública, que es mantener el profesor por cátedra o ocasional. Esa es una figura también de la Ley 30 que era solamente provisional. Un profesor ocasional es aquel que reemplaza a un profesor de planta porque se va en comisión, porque está enfermo, porque salió a año sabático, pero eso que es ocasional se volvió permanente. Y en este momento, por lo menos en la Universidad Pedagógica Nacional, pero en general en todas las universidades públicas, los profesores ocasionales, pues imagínense, en la pedagógica son como el 80%. Entonces, eso hace que el servicio que se presta
que la responsabilidad que tiene la universidad como comunidad académica de investigar, de financiar investigación, de mejorar sus servicios, de ampliar sus instalaciones, de recoger e implementar nuevas tecnologías, pues se va restringido. Por eso considero que la iniciativa del Senado y la iniciativa de las universidades y a través del SUE, en este gobierno, porque es en este gobierno que se recoge esa iniciativa de política pública de tratar de resolver esa brecha financiera tan grande que hay, porque los gobiernos anteriores estaban haciendo un pacto prácticamente con la universidad privada. Los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos, Duque, lo que hicieron fue dejar pasar, y entonces en Colombia, de 34 universidades públicas que hay 270 privadas, instituciones de educación superior, no llamo yo universidades, pero sí instituciones de educación superior, hay 270 privadas y solamente 34 públicas, o sea, desde ahí ya estamos hablando de que la educación superior en Colombia está privatizada. Bueno, bastante fuerte este contexto que nos plantea el profesor Alfonso Tamayo alrededor de lo que ha pasado históricamente con relación a la financiación de la educación superior pública, teniendo en cuenta la Ley 30 de 1992. Profesor, con respecto a esto, creo que también es importante poner en contexto esa iniciativa que se adelanta desde el gobierno nacional, esta vez en cabeza del Ministerio de Educación, alrededor de esta modificación de los artículos 86 y 87, en el que habla efectivamente de los presupuestos para las universidades nacionales, departamentales, municipales, que generalmente están constituidos por los aportes del presupuesto nacional, por un funcionamiento en términos de la inversión, pero los aportes también de los entes territoriales, los recursos de rentas propias de cada institución. Y bueno, ¿en qué consiste estas modificaciones particularmente? ¿Cuál es el cambio que desde el Ministerio de Educación se está planteando en esa discusión legislativa? Bueno, aquí hay como tres asuntos que hay unos en los que yo no soy muy especialista, pero el primero que yo quiero decir es que por primera vez, después de muchos años, casi desde el gobierno de Uribe y Pastrana, no se había tomado la iniciativa de resolver este problema. La universidad pública había tenido iniciativas de reforma, por ejemplo, cuando el movimiento estudiantil lo echó para atrás las propuestas de reforma. Hay otras reformas de la educación superior que tienen que ver más con la acreditación de calidad y con productos de aprendizaje y con exigencias de acreditación, pero es necesario que se entienda que en este gobierno del cambio el presidente Petro decidió que le metamos la mano a ese problema de la educación pública y de la educación superior, y entonces se están dando pasos para lo que yo podría llamar una política pública en educación, que no es solamente la universidad, también la ley 115 del 94 está exigiendo una reforma, que es lo que viene peleando FECODE en el Sistema General de Participaciones, porque ahí también hubo un recorte muy importante del presupuesto para educación, salud, agua potable. Entonces, estamos en una coyuntura importante para construir política pública, es decir, la participación de la ciudadanía, de la sociedad, de las organizaciones, de las universidades, de los estudiantes, porque lo público es aquello común que nos permite construir país, que nos permite tener proyectos y programas para sacar adelante problemas que hay en el sector educativo en este caso. Lo segundo es que esta iniciativa, pues,
ha tenido muy buena acogida en el Congreso y allí es donde se va a discutir el cómo, el cuánto. ¿Cuánto se necesita? Si se hace un acumulado de la deuda pendiente a las universidades en relación con los costos del crecimiento de estudiantes, de infraestructura, de nuevas tecnologías, de contratación de empleados, de docentes, eso es mucha plata, eso es mucha plata. De pronto el senador Gabriel tiene ese dato y seguramente Carmen también, porque es que en términos de números eso es una deuda histórica, digamos, de billones. Pero el problema es que en el Senado van a proponer cuál sería la forma de resolver esa situación financiera y ahí es donde está el problema. Porque si bien la Cámara de Representantes puede darle curso al proyecto de ley, cuando llegue al Senado nos puede pasar lo mismo que pasó con la ley estatutaria, y es que aparezcan los intereses privados. Ya les dije que el 80, que las universidades privadas son mayoría en este país, tienen intereses allá, tienen políticos allá, que cuando se vaya a discutir entonces van a decir que no hay plata, que hay que salvar la educación privada, que estamos haciendo una indebida intervención en el sector, y ahí es donde va a ser el problema. Por eso creo que la propuesta de financiación tiene que estar ligada a las necesidades reales hoy de las universidades y negociar una manera de garantizar que se siga aumentando el presupuesto de acuerdo con algunos criterios económicos, porque nada nos ganamos con que nos den hoy una plata y después el otro año estemos en los mismos problemas. En términos generales yo diría que estamos digamos, en una coyuntura que tendría que ver con el Ministerio de Hacienda, con las posibilidades de una programación de un presupuesto que se vaya incrementando cada año de acuerdo a criterios que se deben definir en esa discusión. Y saludo pues que esto se pueda hacer. El ministro ayer dijo que se salía de la reunión porque tenía que ir a hablar con el ministro de Hacienda a ver qué pasa. Esperamos que hayan llegado como a algún acuerdo, porque nada nos ganaríamos con que digan que sí, que se aprobó, pero depende de la disponibilidad presupuestal. Ahí sí la embarramos. Es decir, donde se acepte que en el proyecto de ley se diga que se reajustará el presupuesto de la universidad pública de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, pues ahí sí quedamos en nada. Lo que tenemos que hacer es definir criterios que blinden la financiación de la universidad pública a los intereses de cualquier gobierno de turno, porque si ahora ganamos algo y después viene un gobierno de ultraderecha y destruye todo, que es lo que pasó en Chile, por ejemplo. En Chile la universidad privada es la que predomina y ese es el modelo que quieren meter desde la OCDE. Entonces ahí sería como tener mucho cuidado con eso. Pienso que ellos, que Carmen y el doctor Gabriel tienen más datos concretos sobre eso. Bueno, profesor Luis Alfonso, queremos ser optimistas desde nuestros micrófonos, aquí desde Calentando la Palabra. Desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que es el panorama real que usted percibe en el tema de la financiación de la educación superior pública aquí en Colombia? Bueno, yo creo que hay buena voluntad por parte de la bancada, por lo menos de la Cámara, de presentar el proyecto de ley. Hay un buen ambiente. Habría que llegar a algún tipo de arreglo concertado con el Ministerio de Hacienda, pero eso no se puede si dejamos esa responsabilidad solamente a los legisladores. O sea, si nos confiamos de que en el Senado eso lo van a arreglar porque hay buen ambiente, no. Necesitamos movilización, necesitamos una pedagogía de lo público y de la importancia de la universidad pública en este país, y eso hay que hacerlo en la calle, con los padres de familia, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, con FECODE. FECODE tiene 334,000 maestros que nos podrían ayudar a presionar, porque es que si no hay universidad pública, ¿para qué la universidad entonces, para qué el colegio saca bachilleres si no hay dónde ir? Por eso los maestros de Colombia tienen que apoyar esta propuesta,
pero también la ciudadanía, el padre de familia, las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal. En mi concepto, hay que hacer una gran movilización social de apoyo a la iniciativa y hacer algún tipo de, no sé, yo creo que eso está comprobado. Lo que se ha ganado en educación en este país muchas veces es por la lucha y por el movimiento social. O sea que yo alertaría a las organizaciones estudiantiles, a la Asociación de Profesores Universitarios, a los investigadores de las universidades, para que hagamos un grupo común para salvar la democracia en la educación. Profesor Alfonso, muy contundente su comentario alrededor de la manera como las fuerzas sociales también tienen que aportar en esta discusión. No es una cuestión de una iniciativa de un gobierno, no es la iniciativa de un ministro ni de unos sectores académicos que están dispuestos allí, sino que esto efectivamente requiere la movilización de mucha gente que están dentro y además fuera también de la universidad. ¿Sí? Defender la educación pública como un estandarte también de las posibilidades de salir adelante como proyecto de nación es muy importante. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar nuestra nación. Muy bien, 9 de la mañana, 30 minutos. Nosotros continuamos aquí en nuestro programa Calentando la Palabra con invitados especiales, conversando precisamente de este tema, como ya lo menciona la canción, ¿no? La educación debería ser gratuita, la educación pública, y por eso pues estamos muy pendientes de lo que reza con respecto a la reforma de los artículos 86 y 87. Y pues ya tenemos a nuestra segunda invitada el día de hoy, profesor Alejandro. Sí, señora. Tenemos a la profesora Carmen Fonseca, que además tiene un papel muy importante en la Universidad Pedagógica Nacional, porque es nuestra representante profesoral al Consejo Superior Universitario, pero además también es la representante de los profesores universitarios en el Consejo Nacional de Educación Superior. Profesora Carmen, buenos días, bienvenida a la Pedagógica Radio y a Calentando la Palabra. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, por la oportunidad de venir a conversar sobre estos temas que sin duda son del interés de toda la comunidad universitaria y de la población en general, ¿no? La educación siempre es un tema que tiene que ver con todos y todas. Bien, en diálogo con el profesor Alfonso Tamayo, hemos venido planteando un contexto histórico de lo que ha venido sucediendo con la financiación de la educación superior pública desde la Ley 30 de 1992, todos los problemas que acontecen alrededor de esto y de las exigencias que además se le hacen a las universidades en términos del crecimiento de la cobertura, pero también de la investigación, de publicaciones, de distintos elementos que están al orden del día y que desde el modelo de financiación que está planteado, pues no dan abasto. Entonces, profesora Carmen, para seguir en diálogo con el profesor Alfonso, me gustaría que nos contara un poco el contexto en el que usted, como representante de maestros y maestras de la educación superior, ha venido planteando alrededor de esta apuesta que hay del tema de la financiación. ¿Cómo ha sido esto?
Sí, en general siempre resalto que desde las comunidades universitarias lo hemos venido reclamando desde hace años. O sea, los maestros y maestras en general somos conscientes de que la financiación que estableció la Ley 30 se quedó corta. O sea, era una financiación que se recibía bien, parecía bien para la universidad del momento, ¿cierto? De hace 32 años. Una universidad que contaba con alrededor de 159.000 estudiantes. Y comparamos ahora pues una universidad que se acerca a los 600.000 estudiantes, es decir, estamos hablando de un aumento del orden del 300%, cercano al 300%. Entonces, y hay que decirlo con los mismos recursos. Entonces ya creo que esa cifra habla por sí sola, porque lo que se ha hecho es esos recursos que garantizó la Ley 30 se han indexado cada año, se indexan con el índice de precios al consumidor, con el IPC, para garantizar en principio que no hubiera pérdida de poder adquisitivo, pero por supuesto no responde al hecho de que la universidad cambió, que no solamente pues hay muchos más estudiantes, tenemos más programas, nuevos programas, nuevas apuestas en investigación, en proyección social, etcétera, que por supuesto no se tuvieron en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta ese marco, desde ya hace muchos años venimos reclamando que la financiación estatal no permite, no garantiza el funcionamiento de las instituciones. Y por supuesto ni hablar de la inversión, ¿no? Que también pues se ha quedado corta con los aportes establecidos en el artículo 87. ¿Cómo la sentimos? ¿Sí? Para que recordemos aquí, porque es algo que conocemos todos. Por ejemplo, si hablamos del estamento estudiantil, yo siempre empiezo por ahí porque tenemos claro que sin estudiantes pues no hay universidad. Y cuando decimos necesitamos un sistema de bienestar robusto para atender a nuestros estudiantes, es decir, para garantizar no solo el acceso, sino la permanencia y el egreso del sistema. Eso implica recursos, ¿no? Recursos para garantizar instalaciones deportivas, programas culturales, deportivas, atención a la salud mental, que es una necesidad que todos y todas hoy somos conscientes. Todo eso se hace no solo con buena voluntad, requiere recursos importantes. Y si hablamos del estamento profesoral, lo hemos venido reiterando, la situación es de verdad más que grave, es muy preocupante, porque las universidades, muchísimas, casi podríamos decir que todas, están subsistiendo a partir de reducción de costos en la vinculación laboral, en general en la vinculación de trabajadores, es decir, a partir de la precarización laboral. Y en esto no estamos exagerando, nosotros sabemos que en el país la absoluta mayoría de maestros y maestras universitarios están vinculados por figuras como la docencia ocasional, la docencia por hora cátedra o incluso órdenes de prestación de servicio, que hay que decirlo además, están prohibidas desde el año 96 por una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y por qué se hace eso? Pues porque obviamente eso implica una reducción muy fuerte de costos, porque un profesor hora cátedra se vincula en la mayoría de universidades por 16 semanas, otras 17, 18, pero eso implica un periodo amplio de tiempo durante el año en el cual estos docentes pues no tienen vinculación, no tienen remuneración salarial, no hay seguridad social garantizada, no hay afiliación al sistema, bueno, muchísimas cosas que hoy podríamos entrar a detallar. ¿Por qué se hace? Ha sido la ruta que han escogido las instituciones, todas hay que decirlo, para supervivir, podemos decir, pues a partir de reducción de costos, vulnerando derechos, hay que decirlo, vulnerando derechos, y por eso reiteramos, es necesario un cambio en el modelo de financiación y eso debe estar garantizado en la base presupuestal de las universidades y debe estar garantizado la forma como se indexa y no puede quedar a libre albedrío de cada gobierno de turno. Y por eso también comparto lo que planteaba el profesor Luis Alfonso, en que esto no puede quedar sujeto a si hay o no hay disponibilidad presupuestal, porque terminaría siendo pues un saludo a la bandera y bastante expectativa hay en las comunidades universitarias para que el resultado fuera algo tan pobre como un cambio de índice en el modelo de indexación y pues que quedara sujeto a si hay o no hay recursos cada año. Bueno, profesor Luis Alfonso y profesora Carmen, ayer asistimos a la audiencia pública que se organizó en la Universidad Distrital, en la que llegaron muchísimos actores de la comunidad educativa de este país a plantear también sus apuestas y sus miradas alrededor de esta reforma. ¿Cómo ven ustedes esa iniciativa de audiencia pública donde el ministro y los miembros de la Comisión Sexta escucharon los distintos sectores estudiantiles, de maestros, de directivos de las universidades del país? ¿Cómo sintieron el clima en ese escenario? Profesor Luis Alfonso. Bueno, a mí me parece que fue muy importante para cumplir un requisito en el trámite de la ley, hacer ese tipo de espacios para la participación. Cabe resaltar que muchos estudiantes que querían intervenir, no los dejaron entrar.
pues también porque es una cuestión allá interna de organización y de la manera como la Universidad Distrital asumió pues cómo iba a dirigir eso. Al principio me pareció que las intervenciones, bueno, como siempre, empiezan los políticos, los senadores, los que han venido interesados allá en el Senado y en la Cámara en la cuestión. Después vienen aportes muy importantes. Me pareció que la profesora Carmen, la profesora María de la Universidad Nacional, Felipe, el vicerrector de la Nacional, de pronto el presidente nacional de ASPU, plantearon los puntos fundamentales que de alguna manera el punto central es el que acaba de decir Carmen, que es cómo es que el indicador de presupuesto no se quede a la deriva, sino que se garantice una progresiva financiación. Lo otro fue que comenzaron ya las intervenciones pues había más de 70 inscritos y entonces a lo último eso se volvió como una sumatoria de opiniones un poquito redundantes, pero muy importante la actitud del estudiantado. Yo creo que ahí tenemos una reserva de trabajo para realizar, y es que los estudiantes en sus distintas organizaciones están muy conscientes de la necesidad de defender la universidad pública. Y eso es lo más importante, creo yo, porque es que la universidad es de ellos. Es decir, si los estudiantes no se asumen como sujetos políticos y éticos en un proyecto que tiene que defender la educación pública, pues estaríamos haciendo un mal favor, digamos, consiguiendo plata para una universidad que no se piensa a sí misma. En cambio, yo vi ahí en esos movimientos estudiantiles propuestas interesantes, algunas muy críticas. Algunas estaban diciendo que también la educación superior necesita una reforma en términos de su dirección. Hay muchos consejos superiores universitarios que están plegados a intereses políticos. Y ese es otro punto que queda aplazado para el debate, porque también el ministro de Educación habló de una reforma de la Ley 30 que en último término se ahogó, mucho más con el fracaso de la ley, del proyecto de ley estatutaria. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente, pero por lo menos si se lograra apostarle a una financiación adecuada de la universidad, pues habría más ambiente para trabajar esos otros puntos. Por eso digo yo que lo más importante es que se abrió una brecha para pensar una política pública que no la ha habido en los últimos años en este país. El ambiente me pareció muy esperanzador. Los rectores también, el presidente del SUBE, el doctor Torres de la Universidad de Córdoba, estuvo muy preciso también en esos puntos y pues hay que recibir con mucha alegría las ganas de participar que hay, porque eso va generando un ambiente. Por ejemplo, en Cartagena se va a realizar en abril un congreso por la educación democrática. Yo creo que allá tendríamos que estar también. Muchas gracias, profesor Alfonso. Profesora Carmen, ¿cuál es su impresión alrededor de esto que pasó ayer? Bueno, sí, como ha dicho el profesor, pues es parte del requisito en un trámite de un proyecto de ley, pues luego de ser radicado y de ser agendado, en este caso en la Comisión Sexta del Senado, pues se abren los espacios de audiencias públicas, donde lo que se supone y lo que se espera es que la comunidad, los diferentes sectores, pues hacen sus aportes, sus apreciaciones, por si es necesario pues alguna modificación al proyecto planteado. Y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Las diferentes intervenciones de sectores estudiantiles, profesorales, sindicales, todos apuntaban por supuesto a que se requiera una modificación al proyecto actual. El proyecto como está planteado en ese momento pues no garantiza, ¿sí?, la progresividad, puesto que queda sujeta a la disponibilidad presupuestal de cada año. Frente a la dinámica, la logística misma, pues como era una audiencia que realmente en este caso organizó el Ministerio de Educación con el Congreso de la República, con la Comisión Sexta, usualmente siempre hay unos limitantes cuando eso se hace en las instalaciones del Congreso, unos limitantes de logística para el ingreso, la inscripción previa de quienes intervenimos, etcétera. Y pues eso creo que fue lo que aplicaron, pero claro, siendo el espacio una universidad pública, la Universidad Distrital, pues no se recibió bien por parte del estudiantado y hay que decir que fue una amplia participación. Los chicos y chicas que al final expresaron su molestia, pues son estudiantes que venían
de regiones que duraron viajando, como ellos decían, 20, 24 horas viajando, venían en bus y obviamente esperaban estar ahí viendo, ¿no? En primera fila qué era lo que pasaba. Y entonces la organización, la logística estableció que había un auditorio principal donde estaban pues los congresistas, los miembros del gobierno, del ministerio y algunos sectores pues quienes íbamos a participar, entre otros. Y había salones anexos para pues el estudiantado general o el público en general. Y esto pues no se recibió bien porque pues de alguna manera es como una jerarquía, ¿sí? Y porque los estudiantes no podían estar, eso no tiene sentido, ¿no? En el plano principal, si todos coincidimos en que son el centro del proceso educativo. Pero además hubo fallas técnicas que de verdad molestaron muchísimo y lo reportamos porque el internet se cayó en muchas de esas salas que había pantalla, pues simplemente no se cayó la imagen. Por otro lado, el video en el canal del Congreso, YouTube, pues aparecía como privado, entonces no se dejaba ver, tuvieron que acudir a otros links. Entonces esto, aunque parecen cosas menores, pues terminan siendo muy significativas y fue lo que generó que la última hora de la audiencia, cuando en principio ya se daba por terminado, pues los chicos y chicas se tomaron la palabra muy respetuosamente, pero muy contundentemente, por supuesto hay que decirlo, ¿sí? Para expresar esa molestia y para pedir, especialmente para exigir que en los próximos espacios se corrija, ¿no? Porque si sienten que no está bien, políticamente es un error, ¿sí? Relegar a los estudiantes, ¿no? Que son el motor de este proceso que estamos iniciando. De acuerdo, todos los elementos que tienen que constituir obviamente la posibilidad de que la gente participe, que la gente esté presente en esos escenarios es muy importante en el sentido que ahí es donde se puede nutrir una propuesta mucho más contundente y como plantea también el profesor Luis Alfonso, que pueda tener muchos sectores sociales vinculados a una discusión profunda y de país alrededor del tema. Bueno, el representante de la Cámara, Gabriel Becerra, estuvo con nosotros unos minuticos en la mañana conversando porque no podía estar a esta hora, tenía otro compromiso. Entonces les voy a pedir que escuchemos la conversación que tuve hace un par de horas con el representante Gabriel Becerra, con sus impresiones alrededor de esto y para que cerremos entonces nuestro programa alrededor de ello. Estamos con Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, que ha estado muy activo primero en la Constitución, pero también en la construcción de la reforma general a la Ley de Educación Superior en la legislatura anterior y que hoy también está aportando a la discusión que se da alrededor de la modificación de los 2 artículos que tienen que ver con el financiamiento de la educación superior pública. Gabriel Becerra, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a ti y a la audiencia de la emisora de la universidad. Bueno, Gabriel, queremos hablar sobre este nuevo intento ahora para reformar estos 2 artículos, el 86 y el 87 de la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia. Entonces, cuéntenos un poco cuál es el contexto en el que se da esto y qué posibilidades reales hay de establecer desde los diálogos con las distintas bancadas en el Congreso de la República una luz alrededor del financiamiento de la educación superior en Colombia. Bueno, en primer lugar, el contexto tiene que ver con la persistencia de una crisis estructural en lo relacionado con la financiación de la educación superior pública en Colombia. Esto se ha venido acumulando a raíz de que el actual esquema de financiación, que está basado en el artículo 86 y 87 de la Ley 30, que se expidió en 1992, establece que los presupuestos de las universidades crecen de acuerdo al IPC. Y la realidad ha mostrado cómo durante los últimos 30 años, mientras el presupuesto de la universidad crece al ritmo del IPC, el aumento de estudiantes, el aumento
de gastos relacionados con la infraestructura, con la contratación de maestros, con las labores de investigación, con las labores de bienestar, pues es muchísimo más grande. En esa medida, lo que se ha acumulado entonces es una deuda que hace que las universidades tengan que padecer situaciones como, por ejemplo, la caída de edificios o la relación 70-30 entre profesores de planta y profesores ocasionales, que es realmente insostenible. Si una sociedad como la nuestra está decidida a salir del rezago de carácter económico, del rezago de carácter cultural, pues tiene que invertir en la educación como las experiencias de sociedades modernas, desarrolladas, lo indican. Y no vamos a poder salir de ese rezago si el Estado, como expresión del interés colectivo, no dedica los recursos necesarios para eso. Solamente les doy una cifra. Mientras en el caso de la matrícula ha habido un crecimiento de alrededor del 176%, en el caso de del presupuesto ha subido en 62%. Estamos hablando de un periodo del 2003 a la fecha, no de todo el periodo, lo que muestra un déficit bastante grande. Entonces, lo primero, esa es como la fotografía del diagnóstico al cual responde este proyecto. Y en segundo lugar, frente a las posibilidades, aunque es un periodo complejo en el Congreso porque es la recta final y lo que hay es más un interés político de cara a las próximas elecciones, creo que si hacemos bien la tarea en las comisiones los compañeros que están ahí, los que estamos en otras comisiones, pero hemos estado ligados históricamente a este tema en las plenarias, tanto de Senado como de Cámara, pues el proyecto puede salir en la idea de que sea un acuerdo multipartidista, un acuerdo nacional por la educación, como se ha planteado desde el gobierno. Y por otro lado, la invitación es a que no dejemos solo al Congreso en esta tarea. Es muy importante que la comunidad universitaria, que la comunidad estudiantil, profesoral, acompañe este proyecto. Y acompañarlo quiere decir manifestarse, argumentar, hacer foros, construir una opinión y además movilizar a la gente alrededor de este objetivo que permita a los congresistas pues entender que no se está frente a un capricho, sino se está frente a una necesidad. Entonces, pues inicialmente esta sería la respuesta a sus inquietudes. Bueno, ayer se realizó una audiencia pública en la Universidad Distrital donde estuvo el ministro de Educación, donde distintos sectores de la comunidad universitaria nacional hicieron presencia y plantearon también sus inquietudes alrededor del tema. ¿Cómo ve las fuerzas sociales que están también a la expectativa de este proyecto de reforma del articulado? Pues me parece que expresan los argumentos de muchos años de persistencia, de lucha alrededor de los objetivos del mejoramiento de la financiación como un componente esencial del mejoramiento de la oferta oficial, pública, estatal de la universidad colombiana y de las instituciones técnicas y tecnológicas. Resalto, por ejemplo, que desde los rectores ha habido, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, a través del SUE, la participación por medio de investigaciones que evidencian la crisis financiera de las universidades y propuestas. Resalto que desde el movimiento gremial profesoral también se ha venido estudiando no de ahora, sino desde hace mucho tiempo temas relacionados con la financiación. Las generaciones diversas que hemos vivido el movimiento estudiantil, muchas de nuestras movilizaciones, de nuestras luchas en todo el territorio nacional tienen que ver con ese tema y están respaldadas en argumentos, en evidencias que son muy sólidas, ¿no? Lógicamente lo que uno percibe en la audiencia, en esta y en otras y en las futuras, es que el movimiento universitario, la comunidad universitaria, le gustaría incluso que pudiéramos ir más allá
pudiéramos ir más allá en una reforma estructural de la educación superior, una reforma a la Ley 30 que pues por condiciones políticas no ha sido posible que avance, pero que es una tarea que nosotros respaldamos, que está pendiente, que no hay que renunciar. Y por otro lado, pues las exigencias de que en esta oportunidad concretemos un aspecto muy limitado, muy concreto de las exigencias históricas del movimiento universitario, pero que sería una garantía, independientemente de los gobiernos que lleguen, para los jóvenes, en especial de Colombia. Yo resalto que en esta audiencia también se haya hecho presencia la vocería de las instituciones técnicas y tecnológicas, ¿no? Porque este proyecto les va a construir una base presupuestal que durante 30 años no han tenido y me parece que es muy importante. Bueno, entonces Gabriel Becerra se siente recogido un poco en la redacción de estos, de la modificación de estos dos artículos que se van a trabajar en el Congreso de la República para tratar de darle aire a la financiación de la universidad pública en el país. Pues el ejercicio legislativo en general es un ejercicio de construcción colectiva y de concertación, ¿no? Si usted me preguntara a mí, seguramente el texto definitivo de este proyecto me gustaría que tuviera más cosas. Me gustaría, por ejemplo, que estuviera garantizado de entrada un porcentaje que se expresó ayer en la audiencia del 1% del Producto Interno Bruto. Incluso los maestros propusieron un porcentaje mayor y que quedara claramente establecido, ¿no? Me gustaría que se precisara mejor los mecanismos de transparencia que es necesario para que no solamente aumenten los recursos en las universidades, sino para que esos recursos fuesen distribuidos de manera equitativa, evitando el mal manejo de esos recursos que a ratos se presentan amparándose en una mala interpretación de la autonomía universitaria. Digamos, me gustarían cosas que profundizaran más el contenido del proyecto, pero creo que para que salga adelante hay que saber hacer un acuerdo y construir un diálogo y ceder también de todos los lados. Creo que ese es un ejercicio pues democrático que se vive en el Congreso de la República. Yo me siento recogido con esta base de discusión. Les recuerdo a la audiencia que este es un proyecto de ley ordinaria que tiene que pasar 4 debates, 2 en Senado, empezó por Senado, en la Comisión Sexta, después va a plenaria, después va a Cámara, Comisión Sexta y a plenaria, y en el intermedio de todo esto se hacen audiencias, se hacen debates, proposiciones, y en general un texto no sale como entró, tiene modificaciones. En cualquier caso, en lo que vamos a estar muy atentos es que en la esencia del proyecto, que es aumentar la base presupuestal de la universidad, tener un indicador más realista, no el del IPC, sino el del ICES, y otros factores que se proponen como los recursos adicionales para la ITTU, para las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias, pues me parece que hay que preservarlo y vamos a estar atentos de que así sea, porque pues esa es parte de la tarea que nos hemos encomendado en el Congreso de la República y en el caso personal pues es de la entraña de nuestra vida y de nuestra lucha en el movimiento estudiantil. Bueno, Gabriel Becerra, muchas gracias por participar en Calentando la Palabra de la Pedagógica Radio y esperamos algún día tenerlo por acá en nuestra cabina. Un abrazo para usted y para su equipo de trabajo. Claro que sí. Saludo al profesor Chuachic. Estamos ahí en el Congreso pendientes de la aprobación ya en la recta final del proyecto de conmemoración del aniversario de la universidad y también de ojalá el mejoramiento de los recursos y del apoyo a la Universidad Pedagógica Nacional, que es un referente nacional de la educación superior en Colombia. Por supuesto, muchas gracias, Gabriel. Saludos. Un abrazo. Hasta luego.
9 de la mañana, 54 minutos, y avanzamos ya en estos momentos finales de Calentando la Palabra, profesor. Bueno, escuchábamos al representante Gabriel Becerra, que muy amablemente también da su perspectiva en cuanto a esta reforma de modificación del articulado de la Ley 30 y también su perspectiva frente a la participación que hubo ayer en la audiencia pública. Entonces, profesor Tamayo, profesora Carmen, vamos cerrando este programa del día de hoy. Quisiera que hiciéramos unas breves conclusiones alrededor del tema para darle a la comunidad universitaria frente a esta discusión que nos planteamos hoy, pero que seguramente vamos a tener que seguir dando en las aulas, en los espacios de discusión pública de la universidad y con otros maestros y maestras en general. Entonces, profesor Alfonso, su cierre, por favor. Bueno, mi cierre es una invitación al estudiantado, a los profesores, a los trabajadores, a los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional para que estemos atentos al trámite de este proyecto y podamos apoyarlo para sacar adelante una financiación adecuada de la universidad. Pero eso implica también en nuestro sentido de pertenencia con la universidad. Somos una comunidad académica. Estamos en la mira de la discusión sobre la legitimidad de la universidad pública. Por eso tenemos que hacerla un territorio de paz, un territorio de acogida, de cuidado. Y en ese sentido, un llamado pues a que mantengamos un ambiente de respeto y de solidaridad entre todos nosotros. Bueno, muchas gracias, profesor Alfonso. Profesora Carmen. Sí, de igual manera me sumo al llamado a la comunidad universitaria, todos los estamentos. Es nuestro compromiso, depende de nosotros, ¿sí? Hacer que esto se conozca, que Colombia sepa qué es lo que está pasando, cuál es el proyecto de ley que se está tramitando y por qué las comunidades académicas estamos pidiendo que se apruebe con las modificaciones que se han planteado. Y en la universidad en particular, pues la invitación a todos los compañeros, compañeras estudiantes, maestros, maestras, trabajadores no docentes, funcionarios, para que estemos atentos. Es importante que conozcamos de qué se trata el proyecto. No solamente salir porque los estamos invitando, sino que si cada uno en sus espacios logramos conocer, aproximarnos a estas propuestas, saber qué es lo que se está tramitando, seguramente vamos a encontrar que sí tiene que ver con todos y todas y eso nos apropia, por supuesto, para salir convencidos, comentarle a los demás compañeros y bueno, hacer una realidad. Tengamos en cuenta eso, sin presión en la calle, que informemos al país entero, esto no será posible. Esa es la invitación. Muchísimas gracias a los dos profesores, el profesor Luis Alfonso Tamayo, que sacó un ratico esta mañana para conversar con nosotros, y la profesora Carmen, que también ha sacado el espacio para hablar, darnos estas reflexiones alrededor de estas preocupaciones alrededor de la financiación de la educación superior y de la oportunidad que tenemos hoy para esto. Entonces, el 2025, que es el año de los 70 años de la Universidad Pedagógica, tenemos un reto muy importante, muy interesante en ese sentido. También agradecemos al representante Gabriel Becerra, que estuvo con nosotros, y a todos nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan, que nos siguen por las redes sociales. Por favor, hagan sus comentarios para que este programa también pueda seguir su curso. Yolanda Barrantes. Muchas gracias, profesor. Gracias. No, muchas gracias a usted. Y bueno, dejamos a nuestros oyentes con nuestra programación. Esperen Nautilus, el programa de la Biblioteca Central. Hasta pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.